Hola, calamares, un octobrazo. Esto se ha puesto de moda. He visto por ahí que Sergio también lo utiliza. Todo lo malo se copia. Antes de decir de lo que vamos a hablar, que por cierto, lo tenéis aquí arriba, voy a presentar a mi camarada y cónsul, bueno, dictador ya perpetuo. Espero pasar del sexto año, que se ve que se lleva mucho esto de desaparecer el sexto año. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar de nuevo aquí para traer otra de las grandes batallas de las legiones romanas, ¿no? Porque se ha convertido casi en un hábito, en una sección de las que más gustan en el canal. O sea que podemos estar satisfechos porque las batallas también nos gusta a nosotros narrarlas. Sí, sí, hombre, somos legionarios del Imperio, de la época buena. Ahora vamos a hablar de la época menos buena. Aún así, las legiones del siglo IV, aunque parezca que no, también eran muy potentes. Era otro tipo de armamento, otro tipo de tácticas, pero también eran muy potentes. Y los enemigos también eran potentes, con lo cual vamos a hablar también de ello, ¿no? En este caso nos vamos, como he dicho, al siglo IV. ¿Dónde vas tan lejos, Sergio? Bueno, ya sabes que me gusta sacarte de tu zona de confort, ¿no? Lo Entonces te hace voy a bien, llevar lo hace a... muy bien. te voy a arrastrar a la fuerza a esa mitad del siglo IV, ¿no? Un No, tiempo complejo, me un vas a tiempo en el seguir que sirviendo hasta el 6, que yo me veo en Belisario. sí, ya te veo ahí narrando alguna de Belisarios y nos lo vamos a pasar pipa, no te preocupes. Sí. Aparte, la historia de Roma es tan extensa que vamos dando saltos, ¿no? Si estábamos en Ilipa hace un tiempo, ¿no? Hace nada, Es hace unas verdad. semanas estábamos en Ilipa ahí en el siglo III antes de Cristo y ahora estamos en el siglo IV después de Cristo. Imagínate qué salto que hemos hecho. Y esto es lo bonito de la historia de las batallas, ¿no? Que podemos desplazarnos en una horquilla temporal enorme y los ejércitos pues cambian, varían, son panoplias diferentes, pero ¿Verdad, no eh? dejan de ser eso, ¿no? La esencia de Roma, tú lo has De, dicho antes, ¿no? No deja de ser los vamos a soldados pasar romanos. de estos Welite, de estos Prinkers, a soldados con lancea. Es Claro. increíble, con plumatas. Verdad, me has convencido. Vamos a seguir. No, y hoy nos vamos a ir hacia la parte de Occidente, de un imperio dividido, muy, muy dividido, porque antes de entrar en el meollo de la batalla, ya os avanzamos que vamos a intentar ser un poquito más extensos que en Ilipa, que en Ilipa fuimos muy al grano y nos dejamos muchos temas que tratar, por eso de que no fuera demasiado extenso el programa, pero hoy nos vamos a tomar la libertad de hacer dos programas, ¿no? Y el primero, en esta primera parte, no vamos a hablar bien de lo que fue la batalla de Argentoratum, esta nos la vamos a dejar para el final, para la segunda parte, y en la primera pues intentaremos hablar un poquito del contexto, de la situación, el contexto histórico en el cual nos movemos, que es un poco diferente y que creo que es lo suficientemente convulso como para dedicarle unos cuantos minutos, ¿no, Ángel? Porque la Sí, situación es compleja después de la muerte de Constantino, ¿no? es compleja. Yo, este hombre, Constantino, me gusta mucho. Creo que fue un hombre honorable. Que los oyentes sepan que acabó con la cruz. Ya no crucificaba a nadie. No se ahorcaba, porque la justicia había que aplicarla, pero acabó con la cruz. Las cosas Y como tomando son. la cruz también, ¿no? Y tomando la cruz. Y también tomando la cruz. Y otra cosa que sé que están muy contentos en Roma es que acabó con la Guardia Pretoriana. Estos son sus éxitos. Éxitos tuvo mucho, ¿no? Creo que nos vas a hablar de la tetrarquía, pero peor, ¿no? Que parece Sí, difícil. correcto, porque después de esa tetrarquía, de esos años complejos, Constantino se convierte en el único emperador, después de vencer a todos sus oponentes, de imponerse a todos ellos, uno tras otro, y después de sus años de gobierno, pues luego le viene lo complejo, ¿no? Que es que en el 337, cuando él ya atisba la muerte, pues lo que tiene es que tiene varios hijos y, hombre, ¿a quién lego, no? ¿A quién legó todo esto? Porque tenía una familia muy extensa, la familia imperial. Esta dinastía constantina o constantinea fue muy extensa, tenía muchos flecos, muchos candidatos y obviamente lo que él hizo como un proyecto personal tuvo que dividir todo su territorio entre todos sus hijos, porque evidentemente se exponía a que pasara, a que todos luego se enfrentaran entre ellos por hacerse con el título como había Sí, hecho él. sí, sí, un poquitín al título este de Augustos, ¿no? Y de Augustos y de Césares, un poquitín esta de esa época. A mí, a Constantino, es un hombre que me parece muy inteligente, pero imaginación para los nombres, Sergio. Las cosas como son. No tenía mucha. Me has pasado un guión muy bueno y yo cada vez, te lo digo en serio, cada vez que leía un nombre tenía que volver atrás y al final me he hecho una chuleta y he dicho primero, segundo y tercero. Es que es difícil. Es complicado porque tiene los tres hijos, los tres herederos de Constantino, pues tienen nombres muy parecidos, ¿no? Es Constantino II, es el hijo mayor,
Constancio II es el hijo de medio y Constante es el tercero. O sea que entre Constantinos, Constancios y Constantes tenemos ahí un lío padre, ¿no? Que son los tres herederos, pero es que no solo heredaron ellos, ¿no? Sino que había hay más gente, sí. Es más duro todavía, sí. Pero imaginaros, ¿no? Si ya fue complicado dividirlo entre tres, tenéis que saber que en el 337, el 22 de mayo del 337, que es cuando fallece Constantino, aparecen los tres hijos, pero luego aparece también un tal Flavio Dalmacio, que era hermano por parte de padre de Constantino, ¿vale? Y el hijo de este, un tal Anibaliano, que también participan del juego de la repartición de los territorios. La cuestión es que cada uno de los tres hijos se queda parte del imperio. Constancio II se queda en la parte oriental y la parte occidental se la reparten entre Constantino II y Constante, que era el hijo menor. Pero Anibaliano y su padre, Flavio Dalmacio, se quedan pequeños reinos en Oriente, que son también, como decir, tenemos nuestra parte, nuestros dominios, ¿no? Nuestras zonas de influencia, y eso también obliga a los hijos de Constantino a que tienen rivales ahí, porque claro, yo creo que lo hace un poquitín así para templar. Tienes que tener en cuenta también que al Dalmacio, a su familiar, le dio Constantinopla. Esto es importante. El otro es Armenia y Ponto, que también eran provincias importantes. Yo creo que lo hace un poquitín, igual conocía a los hijos, y había leído un poquitín de historia y había leído algo sobre Septimio Severo, Geta y Caracalla, y yo creo que sería algo así, ¿eh? Y dice, voy a poner a más gente, a ver si soy capaz de templarlos un poco. El rollo duró mucho, creo que unos meses, ¿no? El buen rollo, quiero decir. Unos meses, no acabó ni el año, creo. Claro, con el cuerpo caliente todavía ahí de Constantino, ¿verdad? Sus hijos ya tramaron. Sobre todo hablan de Constancio II, que es el que urdió todo esta treta, ¿no? Perdona una cosa, es que, Sergio, si me ha pasado antes. Se ha dicho que la familia era muy extensa, solo ese año. Ese año dijeron los hermanos, o Constancio II, que era la mente detrás de todo esto, dijo, pues aquí somos muchos, las cenas de Navidad son un jaleo, muchos cuñados por aquí, muchas historias, ¿verdad? Esto hay que acortarlo de raíz, porque aquí somos demasiados en la mesa y el Palacio Imperial no da para tanto. O sea que vamos a tramar algo, y fue ese mismo año, a finales de ese mismo año, cuando se perpetra podríamos decirle, ¿cómo lo llamaríamos a esto? ¿Cómo puedes llamarlo? Porque es como una matanza global, ¿no? Porque... No, esto son las semifinales. Son las semifinales, sí. Quiero decir, solo pasan unos cuantos. Quedaron 3. Correcto. Pero quedaron 3 de toda la familia, creo. Bueno, es la Final Four, ¿no? Perdona. Y uno que se escapó, que luego fue muy importante. No quedaron nadie más. Correcto, que esto es muy curioso, porque el propio Constancio II lo que hace es decir, pues venga, vamos a eliminar, y hace una purga dentro de la familia imperial que se carga a un montón de gente, entre ellos se carga a Anibaliano y a su padre, a Flavio Dalmacio, ¿vale? Y además se carga a un hermanastro de su padre, ¿vale? Que a la postre sería el padre de nuestro protagonista, ¿vale? El padre de Juliano el Apóstata, posteriormente, de nombre Julio Constancio. Entonces, este Julio Constancio también pasa es pasado por la piedra, y tan solo sobreviven 3 sobrinos de estos 3 Augustos, ¿vale? Y uno de ellos es Constancio Galo, el otro Juliano y el otro Nepociano. Y estos son... los dejan vivir básicamente porque son niños. No hay otra explicación así plausible, ¿no? Los ven como seres indefensos, como seres que no suponen una amenaza, pero ahí está el error, ¿verdad? Claro, que era su error. Tú, cuando tienes una familia imperial, si quieres quedarte, no dejes nada, ni un resquicio, ¿no? Bueno, ya que te pones, ¿no? Ya que te pones, acaba. Igual, Sergio, algún esclavo lo escondió en su regazo y salió corriendo, y por eso se escaparon. Y luego ya la cosa volvió a la normalidad y... Porque está documentado que incluso luego Constancio se encargó de la educación de estos pequeños, les puso un tutor, los quiso atraer a su causa, incluso luego más adelante ya veremos como al hermano de Juliano, a Constancio Galo, incluso lo declara o lo eleva a la categoría de César, y luego Juliano también será elevado a la categoría de César. O sea que él los tiene en cuenta, ¿no? Cuenta con ellos. No es que
los perdone porque alguien se los lleve y se escapen en el último momento, sino que es consciente de dejarlos con vida. Yo creo que en este momento quizá digo, voy a ser un carnicero, y a lo mejor sus otros dos hermanos dijeron, bueno, Constancio, que se te está yendo un poco la pinza. No seas tan bestia. Entonces, Sergio, un poquitín para aclarar esto, que ahora quedan los 3 hermanos, a ver si, espera que lo tengo aquí, Constantino, Constancio, Constante, y ahora el imperio se arregla, se ha acabado, los hermanos se llevan bien, no hay ningún problema y todas las provincias crecen, ¿no? Esto es lo que pasó. Esto es lo que tendría que haber pasado, ¿no? En un paraíso armónico y en una utopía de imperio, ¿no? La verdad es que normalmente en este caso Constancio II se queda en la parte del Imperio Oriental, y Constantino se queda en la parte occidental, y Constante se queda en el norte de África, la provincia de Italia, pero todo bajo la supervisión de su hermano mayor. O sea que Constante era, tiene que haber, como has dicho, orden, era jovencito, ¿no? Con lo cual se iba a portar bien también este muchacho. Al ser jovencito, tenía 13 años, me parece, cuando murió Constantino. O sea que era un chaval. Pero algo sucedió y no se le ocurrió otra cosa al pequeño Constante que atacar a su hermano Constantino al cabo de poco tiempo. ¿Vale? O sea, el más pequeño al grande. El más pequeño al grande, correcto. Que no te extrañe a ti, Ángel, que sea el del medio. Que el del medio le hubiese dicho, oye, ¿qué te parece si atacas allí, que a mí me coge muy lejos, pero luego lo tenemos en cuenta a la hora de hacer un reparto, y si nos lo podemos repartir entre 2, mejor que entre 3? Evidentemente, yo lo veo claro. Así que el pequeñito, con 13 años, hace él solo un complot y elimina a su hermano mayor, ¿no? Vale, correcto. Es coherente, sí. En el 339, Constante lo que hace es enviar tropas contra Constantino II, y cerca de Aquileia lo que hace es derrotarlo. Le hace una emboscada y se queda con su parte. Lo derrota, se queda con su parte del imperio, y ya tenemos el imperio dividido en 2, Occidente y Oriente. ¿Vamos? Que aquella tetrarquía o heptarquía o pentarquía que había al principio pasa a ser ya una diarquía, ya son 2 emperadores. O sea que, y más o menos desde este año 339 hasta el año 350 la situación se mantiene más o menos con cierto equilibrio, ¿vale? Oriente, Occidente, ¿vale? Un equilibrio de poder. Pero como siempre no hay 2 sin 3, pues nos encontramos pues a un personaje, ¿vale? Que no os confundáis, porque el nombre se puede confundir con otro anterior. No es Magencio, sino que es Magnencio. Que esto de los nombres del Bajo Imperio, Sergio, yo no puedo. ¿Cómo me va a gustar el Bajo Imperio? No puedo. Solo con los nombres te desanimas. Magnencio. Magnencio. De Magno, Magnencio. Pero que hizo lo mismo, ¿no? Con la Guardia Pretoriana de aquella época, con las escolas, ¿no? Palatinas, ¿no? Sí, lo que hace es tramar un complot contra Constante en Occidente, y lo que hace es asesinarlo. Se deshace de Constante, se convierte en usurpador del Imperio de Occidente, y lo que hace en el 350 es directamente iniciar o intentar afianzar su posición, y como no es legítima porque es un usurpador, lo que hace es ponerse en movimiento y se dirige hacia la zona de Panonia en busca de Constancio II, que ya era el único hijo o el único de los hijos de Constantino que quedaba con vida. El del medio, el segundo, para que... El segundo. El segundo, ya ha muerto el mayor. El que ordenó la matanza de la familia, el que seguramente le dijo a su hermano que se alzara contra el otro, y que ahora, ya por su honor, por ser el único hijo puro de Constantino el Grande, pues lo que tuvo que hacer fue plantar cara, ¿no? Se encontraron los ejércitos en 2 batallas que son bastante importantes. Una de ellas, la primera, que pasaremos un poquito por encima, no la vamos a nombrar porque no es la relevante, la que queremos hablaros hoy. Se encuentran en Mursa Mayor, en el 351, y bueno, y allí se produce una de las batallas más crueles y más cruentas entre romanos de este siglo IV, ¿vale? Mueren bastantes soldados, tanto de un lado como de otro, pero Magnencio se retira. En teoría la victoria parcial es para Constancio II. Se retira Magnencio a los cuarteles de invierno. Constancio II, en vez de perseguirle, le da cancha, ¿vale? Le deja que se reagrupe, se reagrupa en la zona de lo que era la Galia, y allí pues se recobra. En el año 353 los contendientes vuelven a enfrentarse en la batalla que ya será definitiva, en la batalla del Mons Seleucus, ¿vale? Y allí sí que Constancio II y sus generales
obtienen una victoria total, ¿vale? ¿Y qué hace Magnencio? ¿Tú qué crees que hace cuando se ve derrotado? Pues es un hombre de honor, un romano de honor. Supongo que moriría con una muerte digna, ¿no? Correcto, se arroja sobre su espada y por lo menos después de haberlo intentado, pues ya lo ve todo inútil y evidentemente con la reputación que tiene, la fama que tiene Constancio II como para entregarte a él. A ver, por lo menos si me muero, pues me muero yo por mi propia mano, que lo único que me queda es hacerlo con un poco de honor, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese año 353 Son 3 años, se convierte. Sergio, de guerra civil. ¿Eh? 3 años, ¿eh? 3 años de guerra Correcto, civil. correcto. O Sí, sea que se sí. fue cruel y además larga. Y no vamos a entrar demasiado en detalle. Bueno, venga, vamos a entrar en algún detalle que es importante para que entiendan nuestros videoyentes lo relevante de esta guerra civil, y es que lo que hace Constancio II, que tenía ya problemas con los persas en Oriente, con Sapor II, no Sapor I, sino ya Sapor II, y hablaremos de este Sapor II porque también es un personaje importantísimo, lo que hace es quitar tropas de frontera, pero no solo de la frontera oriental, sino que desguarnece también la zona del Rin, del Danubio, y se lleva todas esas tropas, incluso pacta con los francos para que los francos hagan un ataque simultáneo con él. Imagínate hasta qué punto se pierde de vista las fronteras imperiales, los limes, ¿no? Y se centran más en derrotar a su enemigo. Yo siempre lo hemos hablado, a estas alturas del imperio ya hemos perdido un poco el concepto de las fronteras, ¿no? Y parece que ya no a los emperadores romanos les da igual pactar con bárbaros si lo que están haciendo es utilizarlos para su propia causa. Pero, evidentemente, eso es siempre una señal de debilidad. Y los francos, los alamanes and company, ¿vale? Que llámalos tú tontos, se Sí. quedan con la copla. Yo creo que el fallo está en que quizás desde el espíritu romano está este pactar con los soci, con aquellos socios que tenían en el interior. Pues claro, estos eran muy parecidos a los romanos. Estos foeratis, estos pueblos exteriores, quizás desde el punto de vista romano era pacto, como si fueran mercenarios y vienen conmigo, pero lo que dices tú, yo creo que desde el punto de vista germano olían que eso era debilidad y les daba más valor. Creo que es así. Correcto, entonces, si el franco está viendo que los romanos se están enfrentando entre ellos, participa de una operación o de una campaña de 2, 3 años, donde ve que los romanos se están haciendo polvo entre ellos, eso evidentemente, primero que irá acompañado de algún tipo de foedus, algún tipo de pacto, de decir, tú me ayudas, yo te dejo que te establezcas en tal sitio, en tal zona. Obviamente tienes que renunciar a ciertos territorios tuyos para entregárselos a esas personas a cambio de su ayuda y de su colaboración para vencer al final en una guerra civil. Pero de una guerra civil vas a salir también tocado. Entonces, si sales tocado, el enemigo lo tiene mucho más fácil todavía, porque evidentemente los francos tontos no son y se dieron cuenta de que era una buena oportunidad para, bueno, pues para tener campo ancho, y la Galia era muy golosa. Sí, además, una cosa que añadir también, que es la desafección precisamente de los galos, que por entonces ya eran ciudadanos romanos de pleno derecho, que seguramente porque estos francos pedirían tierras en el imperio, con lo cual esas tierras de quién eran antes. Todo es un tema complejo y todo es porque yo necesito tropas para atacar en ese caso a un usurpador, ¿no? Además debilito el limes, que eso me va a dar problemas porque siempre en esta época siempre tuvimos los mismos problemas. Así que son varios problemas: desafección, un ejército que además sabe cómo lucho, que está aprendiendo cómo lucho yo, ¿no? Y luego le doy tierras que seguramente luego se las quedan y ya veremos si me pagan los impuestos que tocan. Y luego está la otra parte, ¿no? Porque eso sí que cuando Juliano, ahora vamos a pasar a él, cuando Juliano se acerca o es elevado al rango de César y se encarga de las provincias occidentales, allí se da cuenta de que realmente Constancio II lo que ha hecho es presionar fiscalmente de una manera brutal a los ciudadanos galorromanos, ¿vale? A esos romanos, que ya son romanos, son ciudadanos de pleno derecho, pero que tienen un origen, una procedencia gala, y que, además de asentar en su territorio a bárbaros, encima tienen que pagar más tributos para sufragar toda esa guerra civil. O sea, tú imagínate hasta qué punto, o las campañas de Oriente, ¿no? Porque evidentemente los persas siguen presionando y la frontera oriental siempre va a ser una constante, ¿no? Y mira, constante como el hermano pequeño. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, hombre, los partos, los asánidas en esa época, siempre estuvieron allí.
atacando. Además, el imperio sasánida no tiene nada que ver con los persas, es muchísimo más potente. Sergio, creo que los tratados de paz con los sasánidas están ampliamente sobrevalorados porque no te podías fiar de ellos, ¿no? Así que tú entiendes un Lalo que vivía, yo qué sé, en el actual Lyon, que le estás diciendo, me tienes que dar 6 tercios porque voy a mandar el ejército al lado, yo qué sé, a 500 kilómetros de Antioquía. Es que a él, y a mí que me importa todo eso. Pero no solo eso, sino que lo que causará al final la desafección total, de lo cual no hablaremos porque es después de Argentoratum, pero que os prometemos hablar del tema porque ya a nosotros nos está gustando este periodo, estamos disfrutando, estamos haciendo un análisis, porque del guión hemos leído 4 frases, todo lo demás lo hemos ido improvisando, como Una sabéis. página y media, Sergio. Correcto. Entonces, de todo esto, imaginaos, ¿no? Los propios galos, llegará un momento que se les exigirá tanto por parte del imperio, que es lo que dice Ángel, ¿no? ¿Qué se me ha perdido a mí a 500 kilómetros de Antioquía cuando realmente nadie se está preocupando por lo que está ocurriendo aquí en la Galia? ¿Tengo Claro. que ir yo a luchar por el emperador allí al otro lado? O sea, es que... Es que al otro lado estaban ya los alamanes. Y nosotros Correcto, si pensando en los tengo al persas. enemigo aquí en la frontera, es que tengo el limes, o sea, hay que entender que en este momento, en este mediado del siglo IV, muchas de las antiguas colonias del limes, del Rin, ya no son romanas, ¿vale? Por ejemplo, Colonia Agripina, la ciudad actual de Col, ya no está bajo control romano, ¿vale? Ya pertenece a los alamanes, a los francos, a las tribus que han sobrepasado zonas que hasta hace unas décadas o unos siglos eran totalmente romanas. Entonces, tengo al enemigo a las puertas, los tengo aquí al lado, le estás dando territorio y me estás pidiendo que me vaya yo a defender la frontera oriental. ¿Y quién va a defender esto cuando yo me vaya? Es que esto es lo que realmente hay que entender, ¿no? ¿Qué provocará luego la siguiente guerra civil? Porque la habrá, ¿no? Porque realmente el descontento en la parte occidental respecto a la parte oriental es brutal. Entonces nos encontramos ante una tesitura complicada. Pero bueno, no nos avancemos porque se nos acaba el tiempo del programa de hoy y queremos por lo menos explicaros un poquito quién era este Juliano, ¿vale? Juliano, Aquí es el que cuando luego empieza a llamarán el cobrar apóstata. importancia. Aquí es donde empieza a cobrar este hombre importancia y se ve que es un hombre preparado y un buen militar. O sea, que sabía lo que hacía. Ha leído, se ha instruido mucho, ha tenido docentes que le han explicado, ha tenido maestros, se ha basado y ha estudiado. Podemos decir, aquí una excepción. Durante todos estos años, pese a que ha vivido un poco en un segundo plano, se ha instruido, se ha formado, pero se ha formado de la manera diferente o de una manera totalmente diferente al resto de emperadores o de candidatos a ocupar la púrpura, ¿no? O césares, ¿vale? En este caso, él se ha formado en los antiguos, en las viejas creencias. De momento, el cristianismo se ha impuesto como, bueno, no es que sea la religión oficial todavía, pero sí que es la religión que se ha ido comiendo el terreno al antiguo paganismo. Pero en este caso, Juliano es como un poco la excepción, ¿no? Si Constantino se volvió cristiano, aunque sea al final de sus días, sus hijos ya eran cristianos, incluso Constancio II dicen que profesaba la fe arriana, ¿vale? Pero no deja de ser una herejía del cristianismo. Sí que es verdad que en este momento la mayor parte de la población del imperio ya profesa la fe cristiana, pero sigue habiendo excepciones. Y una de ellas es Juliano, que pese a que ha ido guardando las formas cara a la galería, sí que es verdad que ha recibido una instrucción o una formación basada en las antiguas creencias. O sea, que es por eso el apóstata, ¿vale? Como eso se le conocerá como Juliano el apóstata. ¿Por qué? Porque apostata de la religión cristiana y se convierte en un defensor, un firme defensor, por no decir acérrimo defensor, de las antiguas costumbres, de los antiguos dioses, y eso pues le reportará lo que le reportará al final, que ya lo hablaremos en otro programa Sí, también. esto parece ser que por esa época Constancio, creo que el que queda, Constancio II, parece que lo ve, incluso dice, tú vas a ser mi heredero, mi César, incluso le dio a la hija, Helena, para él, y lo que hemos hablado antes de los francos, y los francos ayudaron a hacerse con el imperio. Pues los francos son los que primero le dan problemas, y ahí tenemos a Juliano intentando salvar esta frontera occidente. Sí, en noviembre del 355 lo que hace Constancio II es nombrar a César y heredero al único sobrino que le quedaba con vida, que en este caso era Juliano, porque el hermano de Juliano había sido César antes que él,
pero Constancio lo eliminó por una serie de polémicas que surgieron, que no entraremos ahora en detalle, pero Se lleva mucho lo eso. mató. ¿Vale? Lo mató, ¿vale? Es más, dicen que le perdonó la vida, pero el emisario que tuvo que llevar la misiva para decir que se había perdonado la vida no llegó a tiempo, o no quisieron que llegara a tiempo, y al final lo mataron, ¿vale? Lo único que le queda, o el único familiar que le queda es Juliano, e incluso lo que hace es casarlo con su propia hija, con Helena, que es la hija de Constancio II. Le casa o lo casa con él, con ella, y lo que hace es instaurarlo como César de manera legítima. Y lo primero que hace es decirle, oye, Juliano, pues ya que eres César, anda, vete para Occidente, vete allí para la Galia, que tengo la situación un poco complicada, que están los francos viniéndose un poquito arriba. No es que haya sido yo por mi culpa por haberlos metido en la guerra civil. No, 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 no. no, él no tiene culpa, no. Y de tú estás allí, me solucionas la papeleta y bueno, y haces un poquito de César y me demuestras que realmente estás preparado para el cargo, ¿no? Y lo que hace Juliano es irse para allá y decir, pues vaya marronaco me comito. Pero bueno, si acaso lo dejamos aquí, ¿o qué? Bueno, como quiera. Bueno, yo creo que sería bueno decir sencillamente que era un buen militar y que lo que has dicho de las colonias que se perdieron, recuperó algunas, para que vean lo buen militar que era. Estamos aquí de nuevo con la batalla de Argentoratum, o de Starburgo, como lo quieras llamar, ahora vamos a ver de verdad esta batalla importantísima. Yo creo que es la que más orgullosos se sienten los romanos en este siglo en concreto. Ya me lo dirá Sergio, que entiende más de esta época. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí presto a explicarte este honor y este orgullo de batalla porque la narraremos con todo lujo de detalles y sí que es verdad que asistiremos a una de las batallas, podríamos decir, más gloriosas de este siglo IV y que ensalzó la gloria de Roma y por lo menos hizo a los romanos creerse todavía que eran orgullosos y que eran valientes y que eran grandes luchadores, porque lo que estaba por venir tampoco fuera demasiado bueno. O sea que... Estamos ahora aquí, pero si hubiera durado más Juliano, quién sabe, porque hubieran vuelto los dioses de Roma de toda la vida y seguramente hubieran aliviado. No pudo ser. No vamos a hablar del futuro. Acabamos el programa diciendo que nuestro amigo Constancio, creo que era Constancio II, mandó a Juliano, lo casó con su mujer, lo hizo César y lo mandó a solucionar los problemas del imperio occidental o de la parte occidental del imperio. Allí se enfrentó a los francos, se enfrentó a los alemanes y de todo este conflicto viene precisamente esta pedazo de batalla, ¿no? Correcto, sí, en junio de 356 ya sabemos que estaba Juliano en Vienne, en la zona de la Galia, y desde allí pues fue a las ciudades de Autun y de Troyes, donde se enfrentó a ejércitos francos que se habían levantado en armas contra el imperio. O sea, que ya lo dijimos en el programa anterior, ¿no? Que Juliano pues era un hombre bien ilustrado, que tenía fortuna militar, pero también que se había esmerado en estudiar a los clásicos, o sea, que sabía qué tipo de formaciones y de estrategias se tenían que utilizar. Y además, lo más importante, que aquí yo creo que es algo destacado, es que sus propios hombres, esas legiones a las que empezó a comandar, pues que también lo apreciaron, porque vieron que era un baluarte, que era un hombre con cultura, que era un hombre con buena estrella y que los dioses pues le favorecían, ¿no? Y esa racha de victorias pues fue incrementando todavía más su fama. Sabemos que avanzó hacia el Rin y que los ejércitos romanos, pues como lo dijimos en el programa anterior, hacía tiempo que no entraban en ese territorio. Y, hombre, yo creo que eso es algo muy destacado, que llegaron incluso hasta Colonia Agripina, hasta la actual Coln, que dijimos que ya no era romana, y esa ciudad se había perdido años atrás y fue reconquistada ese mismo año. O sea, eso es un hito. Tú imagínate, ¿no? Romanos volviendo a entrar en Colonia Agripina y recuperándola de manos de los francos o de los alemanes, de quienes estuvieran en esos momentos. Algo Sí, mítico. en esto parece ser que era territorio de los alemanes y esto, al contrario de lo que pasaba, era un casus belli para los alemanes. Y seguramente Correcto. vieron lo que dices tú, igual que lo verían los hombres romanos. Yo me imagino a un romano de esa época que todavía no tenía muy claro en la religión que seguir. Encontrarse un hombre como Juliano, que todavía seguía con aquellas antiguas costumbres, ¿no? Que rezaba a Júpiter y que hacía su larario. Para este hombre le representaría, viene no Roma de nuevo, o sea, otra vez la Roma. Y veía que además era un general victorioso porque le había estado dando caña a todos, ¿no?
igual los alemanes también dijeron lo mismo, y a esta hay que plantarle cara, ¿no? Y pusieron un ejército potente también para la época. Correcto, sí, sí. La cuestión es que esta tribu de los alamanes se pusieron en alerta, controlaban esa región y eran conscientes de que si dejaban que los romanos siguieran avanzando, pues primero era colonia agripina, pero puede ser que después recuperaran más territorios o incluso que conquistaran zonas que hasta entonces no habían sido conquistadas. O sea que la fama y el éxito de Juliano pues le precedía, tanto para sus hombres como para sus rivales, como bien dices, ¿no? Por eso constituyeron un poderoso ejército y lo pusieron bajo el mando del rey. Lo voy a decir, a ver, que si los nombres de romanos son complicados, imagínate los nombres alamanes. O sea que el rey Nodomario, ¿vale? Pero con una C, con Nodomario, ¿vale? Que era un caudillo muy bueno y también con audacia y con destreza en el arte de la guerra. Para hablar de la batalla de Argentoratum, que se produjo en el año 357, vamos a utilizar también fuentes primarias, en este caso Damiano Marcelino, un hombre que precisamente lo vivió porque estuvo allí con Juliano, fue un militar, un cronista y que participó del gobierno de Juliano, por lo tanto es una fuente bastante fiable, ¿no? Pese a que en un momento determinado pues también puede inflar cifras, ¿no? Pues no quita una cosa, no quita la otra, ¿no? Esto es muy romano. O sea, además, seguramente sería amigo de Juliano, pues Claro. diría cosas buenas, ¿no? Aún así, quiero decir que es bastante real. O parece al menos, Correcto. pero sí, todo lo que dice. Sí, luego, por ejemplo, tenemos a Libanio y a Zósimo, que también reconstruyeron con detalle lo que aconteció en esos convulsos momentos. Bueno, la cuestión es que todos los autores más o menos afirman que los alamanes reunieron un ejército muy poderoso y afirmaban que reunieron incluso a 7 reyes y 10 príncipes de diferentes tribus pues, con sus respectivas fuerzas, lo que significa que el número de guerreros bárbaros era elevado y podíamos llegar a la conclusión de que esto podría rondar los 35.000 guerreros, ¿no? Y que no solo se trataba de alemanes, sino que ya sabemos que los bárbaros eran muy de unirse en momentos de crisis y más cuando era para luchar contra romanos, porque los romanos tenían riquezas. Entonces, si se prometían riquezas, pues lo lógico era que no solo fueran alemanes, sino que se unieran tribus de más allá del limes que ya les viniera bien. Es probable que también hubiera francos y otro tipo de tribus germánicas que aprovecharon la tesitura pues, para plantar cara a Roma, y Roma era una amenaza. Decían, si les ganamos a esto, pues ya nos metemos en la Galia de cabeza. Sí, la Galia para nosotros, ¿no? Además, el ejército de Juliano no era tan potente, pero es que además creo que aquí ocurrió una cosa un poco curiosa, ¿no? Que tampoco me las explicar muy. Bueno, me las explicar, seguro que son celos del emperador, ¿no? Uno de los generales se fue con sus tropas y los abandonó allí en el campo de batalla, o prácticamente un poco antes de batalla. Un general, además importante. ¿Celos del emperador? Sí, era un magister peditum, en este caso general de infantería, Barbatión, que servía a Constancio II y que había sido enviado allí un poco pues quizá para hacer el papel, ¿no? El paripé de decir, vamos a ayudar un poco a Juliano, ¿no? Y en este caso, pues lo que hizo fue o bien retirarse o entró en una pequeña emboscada y, bueno, la cuestión es que dejó allí tirado a Juliano y Juliano se encontró con 13.000 legionarios y auxiliares contra 35.000 alamanes. O sea que estamos hablando de unas cifras bastante desproporcionadas en territorio hostil, sin un habituallamiento claro y rodeado de hordas de enemigos que estaban sedientos de sangre romana. O sea que lo más lógico y lo más sensato en ese momento quizá habría sido retirarse, como hizo Barbatión, ¿o qué? ¿Cómo lo ves tú, Ángel? No. Juliano era un echapalante y los echapalantes no se hacen. ¿Qué hizo? Pues hizo lo que habían hecho los ejércitos romanos en toda la época. Hizo un castra, hizo un foso. Correcto. Aquí me quedo. Esto quiere decir, aquí me quedo. Formó un foso, montó su empalizada entre el ejército suyo y el ejército de los bárbaros y bueno, y dijo, bueno, por lo menos tener un sitio en el cual refugiarme porque voy a salir a plantar cara en campo abierto, porque él no se quedó en el campamento y esperó que los bárbaros llegaran, que los alamanes llegaran, no, él salió a campo abierto a presentar batalla y esto me parece algo que quizá en ese momento más de uno diría, bueno, hemos seguido aquí la buena estrella de Juliano, ¿no? Y más de uno diría, hostia, pero ¿a dónde nos va a llevar ahora este descerebrado, ¿no? Porque a ver si la suerte se va a acabar, porque todo apunta a que las cosas no pueden salir bien, ¿verdad? Sí, eso apunta, pero lo mismo que hablamos la otra batalla, la de Lipa, que nuestro amigo Escipión dijo,
vamos a salir pronto, ¿no? Y fue la de Lipa, bueno, no me acuerdo. Correcto. Lipa sí que dice, vamos a salir pronto con las tropas formadas, volvió a hacer lo mismo. Salió del campamento con las tropas formadas y se plantó en el campo de batalla en la situación más favorable que pudo. Otro avance de Julián. Correcto, se situó en una zona elevada, con cierta ventaja, y bueno, sabemos que tenía una escolta de unos 200, 300 jinetes, ¿vale? Que eran de élite. En este momento la caballería ya empieza a tomar cierta importancia respecto a la infantería, pero todavía aquí podemos decir que las legiones son importantes, ¿no? Y en este caso, pues, además de estos jinetes de élite, también estaban las legiones regulares que eran de origen galo, esas legiones que en un principio podíamos decir que sirvieron o lucharon del lado de Magnencio en su momento y por tanto no tenían esa fama de ser muy leales a Constancio II. Por eso quizá Constancio envió al joven César allí, porque él no tenía una reputación suficiente como para hacerse cargo de una sublevación donde las tropas que habían sido derrotadas durante la guerra civil anterior, pues obviamente no le rendirían la misma lealtad que en este caso le podían rendir a Juliano, ¿no? Entonces, esas tropas o esas legiones regulares de origen galo yo pienso que fueron muy importantes, como lo fueran, por ejemplo, las unidades auxiliares de Brachiati, Bátavos y Cornuti, que eran auxiliares, pero que muchos de ellos ya tenían la ciudadanía romana, porque ya habían servido en tiempos del Alto Imperio y se habían ganado la lealtad de Roma, ¿no? Entonces, en este caso, habían sido en su origen pues federados o aliados o lo que fuera, y ahora ya tenían la condición de auxiliares y muchos de ellos ya podrían ser incluso ciudadanos romanos de primera generación. O sea, que esto es muy importante. Además, también había érulos, celtas y petulantes, o sea, que había una mezcla de tropas legionarias regulares con auxiliares de varias nacionalidades, ¿no? Que eso es importante. Esto era la composición de cualquier ejército de la época. Tampoco es realmente extraño. Quizás es un poco extraño que parece que tiene muchas tropas legionarias regulares, ¿no? A saber qué tropas son, si eran levitaneis, si eran comitanenses, ¿no? Ya sabes la fama esta de que las que estaban en el Limes eran peor que las que estaban en el interior. También es un poquitín de fama, ¿no? Pero consiguió este ejército. A mí lo que me gusta es lo digo desde el punto de vista porque me gusta, sobre todo me gusta, ¿no? Este hecho de poner otra vez la caballería a las alas, poner tropas auxiliares, en este caso las tropas más ligeras las puso delante y las legiones las puso detrás. Y un dato muy importante también, pero eso dice que es leído, ¿no? Guardó hombres de reserva, hay muchos hombres de reserva porque sabía que las legiones o las batallas, cuando suceden de esta manera, es muy importante tener hombres descansados, tener hombres que estén prestos para entrar a la batalla cuando los de delante se cansen. Y el cansancio, claro, evidentemente, es cansado no luchas también, ¿no? Y él también hizo esto, o sea que fue un hombre que pensó esa batalla muy bien y se plantó en el campo de batalla sabiendo lo que tenía que hacer. Sí, y además el hecho de tener una reserva significa que tú renuncias a una línea muy gruesa, ¿vale? Entonces no tienes un frente demasiado extenso porque tienes que recortar para tener hombres en reserva y ya cuentas con que en algún momento puede ser que te rompan la línea o que te ganen por algún punto. Entonces tú ahí es donde vas a desplazar las fuerzas de reserva. Entonces esto significa que él había leído también a las gestas, las victorias de grandes generales que se habían visto en inferioridad numérica, pero habían sido capaces de planificar lo suficiente como para dejar una reserva, ¿eh? Y eso es importante. Incluso él formó en una de las salas de caballería y la otra se le dejó a su lugarteniente, a su magister equitum, que en este caso era Severo, ¿vale? O sea, Juliano se colocó en el ala derecha y Severo se quedó en el ala izquierda. Y para lo que hizo en este caso la infantería auxiliar, colocarlo en primera línea y además utilizó algo muy importante también que fue el tema del hostigamiento con proyectil, ¿vale? Con lanzas, con venablos, con jabalinas, con plumbatae, con lo que hubiera, ¿no? O sea, eso es importante también porque no busca el choque directo, sino que busca también diezmar las tropas enemigas y obligarles a... Y desmoralizar, Sergio, muy importante. Correcto. Eso, desmoralizar. Te estoy matando sin que me estés llegando. Esto a un guerrero alamán sería terrible. Correcto. Entonces lo que él hizo fue concentrar la mayor parte de la caballería en el ala derecha, ¿vale? Porque era la importante donde estaba él. El centro se quedó en manos de las legiones de Primani, que eran los soldados más pesados, ¿vale? También, pero
que formaban en las legiones regulares, que esto también es importante porque la fiabilidad de tener unas legiones de calidad en un punto clave, eso también pienso que es relevante, ¿no? Entonces, no tienes que cederlo todo a los auxiliares, sino que también tienen que ver los auxiliares, que son los romanos los que van a luchar por ellos, ¿no? Los que van a sangrar, no les van a ceder ahí todo el peso a ellos, y si luego pasa algo, que vamos a mirar cómo nosotros aguantamos y luego los romanos se retiran. No, las legiones regulares también estaban allí formadas, que eso también pienso que es un dato importante, ¿eh? Sí, claro, evidentemente. Como has dicho, empezó la batalla con intercambio de proyectiles, pero la diferencia está, yo no sé exactamente qué tipo de panoplia tenían los alamanes, pero los soldados romanos tenían unos escudos, ya no eran aquellos imperiales, pero eran unos escudos redondos muy grandes que protegían muy bien, y se ve que las armas que lanzaban los romanos eran muchísimo más efectivas que las que lanzaban los alamanes, porque parece ser que caían siempre sobre escudo y no dañaban prácticamente a las legiones. Esto ya es una causa de demoralización del ejército, y hubo movimientos con los alemanes y dijeron: aquí se acaban los proyectiles, a por ellos. Claro, incluso se dice que los propios soldados guerreros alamanes le dijeron a sus reyes que desmontaran de los caballos y que empezaran a hacer una carga frontal, que ya esto de esperar y que les estuvieran dando pal pelo, pues no tenía ninguna lógica, ¿no? Entonces, los propios reyes, en este caso, no diré su nombre porque es difícil de pronunciar, pero sí que es verdad que este rey, Nodomario, lo que hizo fue seguir la presión de sus súbditos, y lo que hicieron fue lanzarse a la carga, ¿no? Esto es importante. Los guerreros alamanes se situaron en el centro de la formación y adoptaron la formación tradicional cerrada en forma de cuadro para atacar en cuño, o sea que buscaron el centro, ¿vale? Se fueron directamente hacia el centro de la formación. Si rompes la línea enemiga y por el centro, la batalla la ganas, ¿eh? Claro. Así que Claro. ahí hay que aguantar sí o sí. Vale, entonces lo que hizo Juliano fue ordenar el avance de sus tropas. Entonces fue cuando Severo, desde el ala izquierda de caballería, se dio cuenta de que había enemigos emboscados en el ala izquierda. Entonces dijo: uff, esto hay que controlarlo, porque en un momento determinado nos pueden rodear, nos pueden flanquear, etcétera, etcétera. Entonces, esos bárbaros estaban apostados en un canal y esperaban que los romanos pasaran de largo, pues, para atacarles por la retaguardia. Pero se dieron cuenta, ¿no? Y lo que hicieron fue, en este caso Severo, ir a buscar esos enemigos que estaban emboscados, ¿no? Los guerreros alemanes, una vez ya estaban descabalgados, luchaban a pie, pues formaron o creyeron que la superioridad numérica iba a ser lo que decantaría la victoria, y que sería bastante sencilla, porque realmente si tú ves que los romanos están avanzando pero que tienen tropas atrás que no avanzan, dices: hostia, pues me lo están poniendo incluso más fácil. Este hombre, ¿qué pasa? ¿Que no tiene aprecio por sus hombres, o es un kamikaze, es un loco que no es un entendido en batallas? Yo creo que ahí los alamanes infravaloraron a Juliano, ¿no? Claro, además, a ver, yo no puedo saber lo que había en la cabeza, pero si yo estoy en inferioridad numérica, tengo que ir juntito y no me puedo separar mucho ni abrir mucho, ¿no? Además, no sé si le llegó también seguramente sí, lo de la emboscada de Severo, porque sabía que en el lado izquierdo de la batalla sus hombres no podían avanzar tanto porque estaban intentando evitar una emboscada, y tenían que ir entrando poco a poco para evitarla, ¿no? Con lo cual, la simetría, dijéramos, de la banda derecha a la banda izquierda era importante. Y tú, si me encuentro así, lo más importante de todo es mantener la línea. Que vengan, y si pueden romper, que la rompan y que vuelvan a intentarlo. Pero si yo me abro con menos hombres y yo mismo me abro la línea, vamos, es que es mortal de necesidad, ¿no? Los alemanes, es verdad que estaban todo el rato contra la línea, ¿eh? Atacaban y atacaban y atacaban fuerte. Y además aún se le complicó más la cosa a Juliano, porque su ala, el ala derecha de caballería, se vio flanqueada, se vio desbordada y se tuvo que batir con mucha dureza, hasta el punto de que algunos de los jinetes de estos, de su guardia o de este flanco, pues se empezaron a dar la vuelta, ¿vale? Y eso ya, pues Cobardes, no puede ser. imagínate lo que podía haber sucedido ahí, porque si las tropas de infantería ven que la caballería también está huyendo, dicen: ostras, si estos huyen, ¿quién nos va a proteger a nosotros el flanco de otra posible emboscada o que nos rodee la línea que es superior, ¿no? Porque por volumen, simplemente, ¿no? La tendencia natural es que si la fila de alamanes se estira, puede incluso hacer una media luna y acabarte rodeando, ¿no? Entonces, esto es complicado, ¿no? Si tú ves que tus jinetes están huyendo, pues esto complica más el tema, ¿no? Pero
la dureza y la resistencia de los infantes romanos hizo que no entraran en pánico, no se contagiaron de la reacción de ver a la caballería marcharse y bueno, incluso algunos de los jinetes, yo imagino un poco por vergüenza y ver que la propia infantería estaba resistiendo, giraron grupas y volvieron otra vez al combate. Y quizá también alentados un poco por Juliano, que yo imagino que ahí también jugó un papel destacado. Sí, sí, claro. Hay que tener en cuenta que la caballería, algunos se retirarían y se irían, ¿no? Parece ser que algunos volvieron. Los infantes, que la caballería, como has dicho tú, no atacaba sola, aguantaron los infantes. Esto para un hombre de caballería debería ser una gran vergüenza, ¿no? Y el hecho de que el emperador no le siguiera, dijera, vámonos porque hay que... eh, o sea, irse de esa situación, si el emperador luego ganaba la batalla, tenías muchísimos problemas, ¿no? Bueno, la cosa es que esa situación se aguantó en ese lado, pero como vuelvo a repetir, los alemanes seguían atacando al frente. Correcto, se lanzaron frontalmente contra el centro, se pasó entonces del combate a distancia a un combate durísimo en cuerpo a cuerpo, pero las legiones y los auxiliares, pues por experiencia, por equipamiento, pues aguantaron, ¿vale? Y tras varias acometidas, los alemanes sabemos que quebraron la primera línea romana y crearon una pequeña brecha, ¿vale? Pero algo ocurrió entonces, y quizá la euforia, ¿no? El momento de verse vencedores, que ya hemos partido la brecha, hemos entrado en la formación romana, pues lo que hicieron fue desordenarse, ¿no? Se desordenaron de manera un poco incomprensible y lo que hicieron los auxiliares bátavos que estaban en la reserva fue que se dieron cuenta del peligro que corrían sus compañeros y sin pensárselo, sin esperar la orden, ellos mismos actuaron de manera automática, innata. Para eso estaban formados, por eso se les entrenaba. O sea, los auxiliares bátavos eran los auxiliares de alta calidad. Esas tropas eran muy, muy buenas, ya desde tiempos de la dinastía Flavia y de la dinastía Ulpio Aelio Antonina, pues sabemos que los bátavos eran tropas de muchísima calidad. Entonces, ellos mismos se dirigieron hacia el punto donde se había quebrado la línea y lo que hicieron fue restablecer las filas y empujar, ¿vale? Empujar y resistir los continuos ataques de esos alemanes que se habían metido por la brecha, ¿vale? Que yo entiendo en este caso, según narra el propio Amiano, Marcelino, que fue poco, que lo consiguieron restablecer rápidamente, porque en el momento que la brecha se hace más grande ya puede ser irrecuperable, ¿no? Estamos hablando, me quiero imaginar que estamos hablando de esta manera de hacer de las legiones, ¿no? Entran hombres de refuerzo, hombres frescos a la batalla, y como has dicho tú, los alemanes llevaban, que normalmente no hacían tantos refrescos en las líneas, ya llevaban un rato luchando, ya estarían cansados. El hecho de cambiar al primer hombre de la primera línea, al hombre de la primera línea, no era tan habitual en estos pueblos. Con lo cual, cuando llegaron estos bátavos, que además son tropas de élite buenísimas, ¿no? Sabían lo que tenían que hacer, recuperaron su lugar, que es el lugar que tiene, para eso están las tropas de reserva, ¿no? Para tapar huecos, ¿no? Y se ve que la liaron una cabechina bastante potente, o sea, les hicieron daño de verdad. Sí, incluso sabemos que los propios reyes alamanes se sirvieron de sus tropas de élite, de sus guardias personales, apretaron mucho más, o sea, se intensificó muchísimo más el combate en el centro, pero las tropas pesadas romanas resistieron con ahínco, ¿vale? O sea, que fue épico. Por eso hemos dicho que es la victoria más bestia, más laureada de este siglo IV, porque realmente la épica de los legionarios que combatieron en Argentoratum fue brutal, ¿no? Siendo tan pocos como lograron sobreponerse y esas tropas de refresco fueron fundamentales. Fueron tan fundamentales que la disciplina de estas legiones se acabó imponiendo a la masa de guerreros germanos, o sea que la disciplina superó a la masa. ¿Vale? Y al ver aquella imagen, pues los que estaban detrás optaron por retirarse. Los propios germanos se dieron cuenta de que había problemas y lo que hicieron fue replegarse y empezar a retirarse. Y los romanos, lejos de retirarse o de detenerse con la victoria, lo que hicieron fue perseguir a los bárbaros y empezaron a darles muerte por la espalda, porque ya sabéis que cuando el enemigo huye y te expone su retaguardia, pues lo más sencillo o lo más fácil es acabar con él, ¿vale? O sea que esto es algo de cajón y los romanos pues sacaron provecho de la situación, ¿vale? Sí, sí, como dices, cuando se deshace la línea,
es precisamente cuando se producen las muertes, ¿no? Dice que fueron muchísimos muertos, 6.000 o 7.000 muertos, dicen las fuentes. Bueno, sabemos que los alamanes huyeron en dirección al Rin y que la única vía de escape que les quedaba era el río. Y Juliano y sus oficiales pues tuvieron que frenar a sus tropas, ¿no? Frenar el ímpetu y les tuvieron que controlar, les tuvieron que refrenar porque los propios legionarios romanos pues se habían venido arriba y se querían meter incluso dentro del agua. Y bueno, aquello habría sido un error. Meterse dentro del agua habría sido un error porque si hubiesen entrado ellos también hubiesen cometido o se hubiesen visto con dificultades y no hubiesen podido avanzar bien y entre todos habrían provocado un fatal desenlace, ¿no? Entonces sí que es verdad que la matanza continuó hasta los lindes o hasta la orilla del río y bueno, Nodomario fue apresado mientras trataba de escapar porque se escondió en un bosquecillo cercano y bueno, lo que le pasó luego al rey, bueno, al rey que osó desafiar a Juliano, pues fue un destino fatal. Incluso se hicieron muchos prisioneros también y se entregaron, incluso con el rey, se les entregaron al propio Augusto pues para dar fe de aquella victoria y bueno, que quedará también recogido en los anales de la historia como una de las grandes victorias de las legiones romanas, ¿no? Tras esta victoria, pues sabemos que la euforia y el ánimo de los legionarios romanos pues se había venido arriba, evidentemente, claro, después de este exitazo, la gente se emociona Yo y veo se le va la menos, olla, ¿no? perdona, pero yo sí, se le fue un poco la olla. Veo un poco menos emocionado al emperador, al Augusto. Es una sospecha mía. No, no, correcto. Lo que hace en este caso, lo que hicieron en este caso fue los propios legionarios en una cena de celebración que les brindó Juliano para recompensarles por ese éxito y por ese valor demostrado y esa valentía, pues los legionarios, imagino que el vino ya había corrido por las mesas, más de uno se había envalentonado, había perdido la vergüenza y ya lo que hicieron fue proclamar al emperador, a la César en este caso, Augusto. Dijeron o le propusieron a Juliano que por qué no se erigía él en emperador del imperio completo, porque con lo que había demostrado y con lo que había hecho él allí, que había venido en calidad de César, pero el Augusto no había dado la cara, pues oye, que menos que merecerse un ascenso glorioso, ¿no? Una Sí, usurpación en toda regla. Entonces, como dices tú, Amiano dice que él no cedió a ese gran honor. Lo que pasa es que creo que era muy amigo suyo, a saber qué pasó realmente allí. Lo que es cierto es que no se hizo Augusto, no hizo el usurpador, incluso les dijo, está corriendo mucho vino de Palermo, no sabéis lo que decís, no sabéis en el lío que me metéis. Yo creo que él pensó, vamos a dar unos cuantos años más. sí, no es el momento tampoco, ¿no? Esta es la euforia del momento de la guerra, pero todavía no estaba en condiciones y había todavía mucho que hacer, porque realmente la campaña no había finalizado. Se había vencido en Argentoratum, pero ni mucho menos los alamanes habían sido derrotados, sino que quedaba todavía mucho por hacer porque la campaña se alargaría 1 año o 2 años más todavía. O sea, En esto, Sergio, los romanos siempre hemos sido así. Cuando sacamos el gladius, hay que llenarlo de sangre. Pues siguieron, pues bueno, reconquistando terreno. A los alemanes no les salió bien la cosa y se fue todavía incrementando más el prestigio de Juliano, porque claro, iba ganando territorio a Roma y supongo que se fueron incrementando también los celos de este Roma. hay un detalle y es importante, y es que después de esa victoria, ¿vale? Cuando al día siguiente, cuando corrió ya todo el vino y la cosa estaba un poco más serenada, lo que hizo Juliano, ¿te acuerdas de aquella caballería que huyó? Sí, Lo que hizo Juliano fue obligarles a desfilar triunfantes en un triunfo al día siguiente, pero vestidos de mujer, ojo, a los jinetes. no ¿Vale? merecían menos, no merecían menos. Y O sea, esto, quedaros con el detalle. sí, esto nuestros videoyentes quizás no lo entiendan así, pero era una humillación enorme. O sea, negarle la virilidad, la virtud a un hombre era un castigo muy bestia. Pero es que no merecían menos. Habían dejado en peligro al emperador, bueno, al César en aquel momento. Esto es importante, es un detalle muy importante. Y esto es Argentoratum, ¿vale? Una victoria bestial. La campaña continuó, como ya os hemos dicho, y la fama de Juliano fue creciendo.
No era el momento, pero no pasaría tampoco mucho hasta que él mismo pues, llegara a aceptar de nuevo el ofrecimiento que le Creo que hicieron sus son legiones. 3 o 4 añitos, no pasa mucho. A Correcto. mí me gusta mucho lo que dice el propio Amiano Marcelino, ¿no? Que dice lo siguiente, ya hemos dicho que es muy amigo, dice que comparó la gesta con las que protagonizó los Escipiones o el gran Cayo Mario. Imaginaros, lo igualaba a los grandes generales del, del pasado romano, ¿no? Incluso posteriormente Libanio, por ejemplo, otro de los que hemos nombrado antes, diría que la gesta se equiparaba al gran héroe griego Ajax. Y Zósimo llegó a decir que la victoria conseguida de Juliano dice que fue tan decisiva como la que consiguió Alejandro Magno en Arbelas contra el propio Darío III. O sea que de una manera u otra, Sergio, haciendo comparaciones o no, pues debemos tú que afirmar que eres esta un victoria hombre fue... instruido, ¿esto lo escribieron después o antes del vino? No, claro, después del vino, evidentemente. Y también es difícil saber si esto es cierto o no, porque realmente estos autores ya eran de épocas posteriores. Entonces, no sé si tenían o apreciaban en este caso a Juliano, pero sí que es verdad que Lo encumbran, sí, sí. sí, lo encumbraron. Pero bueno, como lo encumbraron, pues también habría otros que evidentemente lo dejarían por el suelo. Pero bueno, La situación está en lo que dices tú. Tenemos a un Augusto un poco celoso y tenemos a Juliano, que es César en Occidente, totalmente triunfal, querido en todo Occidente, y esto es malo de por sí. Pero ahí lo vamos a sí. dejar. Yo creo que ahora, si queréis, en los comentarios de este vídeo, como pregunta final, os lanzaremos eso. ¿Queréis que sigamos hablando de Juliano? ¿Queréis saber qué ocurrió después de Argentoratum? ¿Queréis saber qué pasaría o qué camino recorrería todavía para ascender a la púrpura y convertirse en Augusto? ¿Y queréis saber sobre todo qué medidas impuso, cómo destacó por ser un emperador distinto y qué gestas protagonizó? Porque gobernó muy poco, pero fueron intensos esos años. La pregunta que os formulamos, una vez habéis sabido o habéis conocido algunos de vosotros la batalla de Argentoratum y este gran éxito militar, ¿queréis que sigamos hablando en futuras ocasiones o en futuras entregas sobre Juliano, el llamado apóstata? Yo sí, porque me ha interesado esta época y así me sacas más de la zona de confort. Lo digo porque así lo explico más. Bueno, esperamos que os haya gustado la entrega de hoy, esta segunda parte de la batalla de Argentoratum. Yo creo que la hemos intentado narrar con el máximo rigor en base a las fuentes que tenemos y que yo creo que no se alejaba mucho de la realidad. No vamos a hablar de cifras de muertos porque hay algunos que se pasan entre pueblos. Sí, algunos dicen que murieron 40.000 y eran 35.000, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Como ahora sí que me acuerdo, inscribiros, darle a la campanita o suscribiros en mi caso en Lignum en Roma, en iVoox o en YouTube, Sergio Alejo Gómez, o enviarnos, aquí tenéis tanto mis contactos como de Sergio, alguna pregunta, cualquier cosa que si está en nuestra mano, os contestaremos porque estamos para eso, para divulgar y para explicar sobre todo Roma. Un octoabrazo y hasta la semana siguiente. Calamares, cuidaros. Hasta luego.